análisis va a ser un análisis político. Note, sin perjuicio de lo cual, inmediatamente determinada la exposición, nos vamos a poner a disposición de ustedes para atender las consultas que se quieran hacer e idealmente para escuchar las reflexiones que ustedes deseen hacer. Primera afirmación desde esa perspectiva política. Estoy contento con estas y otras iniciativas que en estos primeros meses ha tomado el gobierno de Michelle Bachelet. Marcan un rumbo totalmente distinto a lo que hemos conocido hasta aquí. Dejan un testimonio inequívoco de que el gobierno de la nueva mayoría no es una reedición de los gobiernos de la concertación y que responde a las expectativas de un país distinto con requerimientos que son naturalmente diferentes. El proyecto de reforma del sistema electoral, la intención reiterada por la presidenta de ir a un cambio constitucional, la reforma educacional que viene, el proyecto ayer presentado para el desarrollo energético del país en los próximos años y desde luego este proyecto de reforma tributaria son una clara expresión de lo que acabo de afirmar. Como radical me siento representado al adoptarse iniciativas de este tipo y me siento comprometido a respaldar en la medida que a cada ciudadano le corresponde el que esas iniciativas se lleven adelante. Y a este propósito quiero hacer 3 reflexiones, estimados correligionarios, porque cada uno de nosotros interactúa con muchos ciudadanos. Y en esta materia hay muchas dudas y sobre todo una campaña publicitaria malintencionada por parte de la derecha que caricaturiza estas distintas iniciativas. La derecha sostiene que no era necesaria una reforma tributaria, que creciendo la economía del país, crecen los ingresos fiscales y que por la misma razón el gobierno dispondrá de los recursos que necesita para abordar proyectos como la reforma educacional, los mejoramientos en la seguridad social y en la salud, entre otros. Esto es parcialmente cierto. Es verdad que cuando la economía crece, los ingresos fiscales crecen. Y la experiencia chilena de las últimas décadas prueba que el crecimiento del ingreso fiscal es algo mayor que el crecimiento global de la economía. Sin embargo, esos recursos siguen siendo insuficientes. Un Estado beneficiario, en cierto sentido, del chorreo, sigue siendo insuficiente cuando se quieren emprender proyectos de la magnitud de los que nuestro gobierno tiene en carpeta. Se dice, por otro lado, que la participación que el Estado tiene en el Producto Interno Bruto es la que corresponde al nivel de desarrollo que Chile tiene. Un Producto Interno que se está expandiendo sostenidamente y que muy probablemente a fines de este año permita que el ingreso per cápita de los chilenos esté por sobre los $20.000 anuales, lo que implica entrar al selecto club de los llamados países desarrollados en el mundo.
La evidencia empírica prueba que en esa fase la generalidad de los países que ya cruzaron este umbral lo hicieron con una participación estatal más alta sobre el Producto Interno Bruto. En el caso chileno, el Estado capta a través del sistema tributario principalmente poco más del 20% del Producto Interno. Países como Alemania, Francia, Italia, España, ¿para qué decir los países de la península escandinava? Que son además, y eso es lo que para nosotros cuenta, los que tienen los más altos índices de desarrollo humano, porque crecimiento y desarrollo son cosas distintas. Y para nosotros lo que cuenta es el desarrollo cabalmente entendido, ese que se caracteriza por ser sustentable y por tener como destinatario y beneficiario al ser humano y que se mide a través de ese índice de desarrollo humano que anualmente confecciona el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, todos esos países están en un rango que fluctúa entre el 35 y el 50% de participación del Estado en el Producto Interno Bruto. Nosotros estamos lejísimos. Con esta reforma, cuando esté en régimen el año 2018, el Estado recién va a alcanzar un 25% de participación en el Producto Interno Bruto. En consecuencia, la nuestra será una economía mixta, como lo es la alemana, pero una economía mixta cuya pilar de sustentación es ante todo el mercado y con un Estado débil, particularmente en la provisión de servicios sociales, que por lo mismo no va a estar en condiciones de garantizar los equilibrios que son necesarios al interior de una sociedad que aspira a ser una sociedad con un grado importante de igualdad y con reales oportunidades para todos. Lo tercero es que en esta misma línea la diferencia de enfoque entre la derecha y nosotros es completa. Yo les quiero recordar dos cosas a este propósito. Cuando el debate sobre la necesidad de una reforma educacional empezó a tomar cuerpo en Chile, ¿qué dijo la derecha? Estas cosas se olvidan, estimados correligionarios, y como nadie se las recuerda, la derecha, en su hipocresía constante, le echa tierra, se aprovecha de la mala memoria. ¿Cuál fue su propuesta? No reforma tributaria. En todas partes del mundo la derecha se ha opuesto siempre a la reforma tributaria. Vendamos Codelco, privaticemos Codelco, lo que significa privar al Estado de Chile de una fuente ordinaria de recursos de primer orden. Ya en gran medida desnacionalizamos el cobre. Codelco representa solo un tercio del total de la producción de cobre en Chile actualmente. Los 2/3 restantes son de grandes empresas transnacionales. Privaticemos Codelco. Caramba, que vale Codelco. Y lo que recaudemos por efecto de esa privatización, transformémoslo en un fondo. Y ese fondo lo colocamos en los mercados internacionales de capital y nos va a generar una corriente de recursos anuales que es suficiente para financiar una ambiciosa reforma educacional. Esto evidentemente era un disparate y el país entero lo resistió en su minuto. Pero no fue la única pretensión de este tipo que tuvo la derecha. Yo recuerdo con dolor que algunos de los nuestros se enredaron en el debate que inició la derecha para privatizar, en los tiempos en que yo era senador, para privatizar ENAP.
ENAP generaba tantos problemas, su aporte vía excedentes al financiamiento del Estado era marginal, los privados podían hacer mejor el trabajo que lo que hiciera ENAP. Y entonces privaticemos ENAP y formamos un fondito, como ellos gozan moviendo la plata, vamos de nuevo al mercado internacional de capitales y generamos una corriente de recursos para financiar gastos ordinarios del Estado, lo que nos permite asumir nuevos proyectos. Por fortuna, esa iniciativa tampoco prosperó. Y vean ustedes el anuncio de ayer de la presidenta Bachelet. ENAP es clave. Deja de ser la empresa nacional del petróleo para transformarse en la empresa nacional de la energía y le permite al Estado retomar posiciones en un área de la que nunca debió haber salido, pero que por iniciativa de la dictadura, en el momento en que se privatizaron en los años 70 y en parte en el 80, gran parte de las empresas públicas, el Estado dejó de tener incidencia. Se vendió Endesa y muchas de las empresas energéticas que el Estado controlaba. Ahí hay entonces una diferencia de enfoque sustancial, enorme. El Estado contemporáneo tiene su financiamiento básico en los tributos. Y aquí viene entonces la segunda parte. Yo no puedo ocultar que esperaba una reforma mayor y una reforma más compleja que esta. Para mí, esta es una reforma parcial e insuficiente. Positiva, desde luego, que hay que apoyarla sin lugar a dudas, pero es parcial e insuficiente. Objetivos declarados de la reforma son no solo el objetivo fiscal, no es simplemente el propósito de recaudar más plata para hacer gastos adicionales. Objetivo de la reforma es entrar en un proceso frontal de corrección de las gigantescas desigualdades que hay en Chile. Y esas desigualdades, como se ha dicho con mucha razón, tienen en Chile un doble carácter. Son verticales en el sentido de que recorren la sociedad desde las capas de mayores ingresos a las capas de menores ingresos, con una brecha que es gigantesca, pero son también marcadamente verticales. Es decir, la parte del territorio en que cada chileno vive es un factor determinante directamente de la condición socioeconómica que ese chileno tenga y determina las desigualdades que existen a nivel global en nuestra sociedad. Ni la desigualdad vertical ni la desigualdad horizontal se corrigen adecuadamente a través de esta reforma. No la vertical. Y me interesa mucho subrayarlo porque somos regionalistas. El Partido Radical nació luchando por la descentralización. Nació luchando por la descentralización. Nació luchando por tener un desarrollo equilibrado del territorio nacional. En armas se alzó Pedro León Gallo, antes aún de que el Partido Radical formalmente naciera, y luchando en contra del centro. Bueno, en el plano horizontal, hay tributos que tienen enorme importancia. La ley de rentas municipales, que permite generar los recursos con que los municipios atienden a su casa. Se ha dicho en estos días, hay comunas
de la región metropolitana que tienen presupuestos superiores a los de algunas regiones del país. Lo que ocurre es que la ley de rentas municipales establece tributos como los permisos de circulación, las patentes municipales, y afecta el rendimiento del impuesto territorial básicamente a las comunas donde los inmuebles están ubicados. No es difícil imaginar qué pasa en una comuna como Vitacura o Lo Barnechea, donde están los inmuebles de mayor avalúo, por los que se paga en consecuencia mayor impuesto territorial, donde en cada hogar hay más de un automóvil, y son automóviles último modelo de alta cilindrada que pagan por ende los más altos permisos de circulación. Por eso es que los alcaldes, todos de derecha, de Vitacura, Barnechea, Las Condes, conversan entre ellos y anuncian que van a implementar un moderno sistema de transporte colectivo, complementario del metro, que va a consistir en la creación de una línea de ¿cómo se llaman estos? Tranvía. De tranvía. Bueno, mi amigo Ariel Ulloa, que fue un muy buen alcalde de Concepción, que tenía imaginación y capacidad creadora, nos habló del tranvía y hubo estudios sobre la implementación del tranvía aquí en Concepción. Si no la financia el Estado, Concepción, que tiene problemas dramáticos de transporte colectivo, no va a poder contar con un tranvía. Pero aquellos 3 municipios, sin mirarle la cara al Estado, pueden anunciar: nosotros lo vamos a hacer porque les sobra la plata. Y si hablamos del tema de la educación, yo les pregunto, ¿cuántas escuelas públicas o establecimientos educacionales públicos hay en Vitacura o Barnechea o Las Condes? ¿Cómo anda la relación con una comuna como Chillán o como Concepción? Creo que me quedo corto si les digo que aquí hay 5 veces más establecimientos educacionales públicos que en esas comunas. ¿Dónde se necesita la plata? Evidentemente en estas otras comunas y no en aquellas a las que está yendo. Esto quiere decir que la ley está mal construida y que la corrección en el plano horizontal de la tributación y el destino de la tributación, en este caso lo que se grava es fundamentalmente patrimonio, está también mal concebido. Si queremos avanzar en línea hacia la igualdad, evidentemente ese es un tema que hay que corregir. Como hay que de una vez por todas saldar la deuda que se tiene con las regiones. Tiene que haber una ley de rentas regionales. De esto se ha hablado, pero no se ha avanzado nada. Y para esto es fundamental una buena ecuación, distinta a la actual, entre los impuestos al patrimonio y los impuestos a la renta. Yo quisiera que el Partido Radical exigiera avances en esta dirección. Le mandé un pequeño comentario a algunos diputados del partido de que este punto era central para que lo hicieran presente en la discusión en general del proyecto de ley de reforma tributaria. No sé si realmente así ocurrió, pero el partido como tal debiera asumir ese tema. En cuanto al plano vertical y el impacto de esta reforma, yo creo que tampoco podemos sentirnos satisfechos con lo que está propuesto.
desde luego no entiendo y no comparto la iniciativa que rebaja la tasa marginal de los impuestos personales a la renta, tanto la renta única del trabajo dependiente como el impuesto global complementario. El último tramo, la parte de renta que excede 150 unidades tributarias anuales, no veo ninguna razón para rebajar la tasa del 40 al 35%. Y quiero hacerles presente, estimados correccionarios, que eso no significa que la gente pague el 40% de impuestos. No. Esta es la tasa marginal que grava una parte de la renta, la parte de la renta que está de 150 unidades tributarias hacia arriba. Pero la tasa efectiva, lo que realmente paga la gente, se obtiene dividiendo el monto del impuesto por la renta afecta a impuestos de esa persona. Es variable de contribuyente a contribuyente y la tasa efectiva está siempre muy por debajo de esta tasa marginal. De manera que, con niveles de ingreso bastante altos, la gente paga tasas efectivas que fluctúan alrededor del 20-22% en Chile, en un país donde el ingreso está muy concentrado. Nada se modifica, en cambio, en los tramos anteriores. Como recordaba el correligionario Moscada, esos tramos se abren con uno de hasta 13,5 unidades tributarias, que es tramo exento. Y después se construyen en forma sucesiva 6 o 7 tramos para cada uno de los cuales va cambiando la tasa, y es aplicable solo a la parte de la renta que cae en el tramo correspondiente. Pero ¿qué ocurre? Esta escala ya es antigua y corresponde a una realidad país totalmente distinta. Se construyó en la década de los 70, se revisó en la década de los 90 con la reforma que se llevó adelante en el periodo del presidente Elwin, y la tasa marginal se redujo en el periodo del presidente Lagos por iniciativa de senadores demócratas cristianos que presionaron tanto que condicionaron al gobierno. Yo argumenté largamente en contra de esa iniciativa, pero el presidente Lagos a don Enrique y a mí nos pidió personalmente que las votáramos a favor. Y por eso, con más elocuencia que la decena de argumentos que yo di en contra, don Enrique resumió en una frase nuestro estado de ánimo y dijo: con pena y con vergüenza voto a favor, porque de verdad estábamos en contra, pero no quisimos desairar al presidente de la República, con quien habíamos tenido ya varias fricciones a esas alturas. Yo creo que la escala hay que hacerla de nuevo. El impuesto global, como el impuesto único a la renta de trabajo dependiente, tiene que ser un impuesto progresivo y de progresividad graduada. Pero el ingreso del chileno de hoy más que duplica el ingreso del chileno o de los chilenos cuando la escala se construyó. Y entonces los parámetros que hay que utilizar son distintos si lo que queremos es generar más igualdad y actuar sobre la realidad. No cabe duda de que la escala se queda corta. Y lo grafico en lo siguiente. Y con esto voy a introducirme en el tema de la clase media, a ver si en un par de minutos digo algo sobre el tema de las pymes también, que son temas que la derecha utiliza en sus campañas propagandísticas con la mayor hipocresía.
trata de defender los privilegios de los grandes, invocando siempre el interés de la clase media, el interés de la pequeña y mediana empresa. El tramo exento son 600.000 pesos en las remuneraciones mensuales, 500 ya, sí, 6 millones, 6.300.000 anuales. en el tramo anual. 6.300.000 de renta. Un peso más que usted gane en el año y entonces queda afecto al primer tramo que tiene tasa del 5%. ¿Qué ocurre con una persona que gana 10 unidades tributarias anuales o un trabajador cuyo sueldo es de 10 unidades tributarias mensuales? Estamos hablando de 400.000 pesos. sí, por ahí, bueno, 420, 430. 420.000 pesos. 420.000 pesos. Esa persona que gana 420 sobre los 13.5 primeras unidades tributarias va a estar exento, sobre las 7.5 restantes va a tener que pagar el 5%. ¿El único impuesto que paga esa persona? No. Porque ese es el gran contribuyente del IVA. Es el grueso de la población. Son los grandes consumidores. Una persona con 420.000 pesos mensuales, ¿qué hace? Difícilmente puede aspirar a la casa propia. Tendrá que arrendar un cuartito y pagar por eso una cantidad que no es despreciable. Pero todo el resto, 350.000 pesos restantes, los destina a sus consumos diarios. El pan, el agua, la luz eléctrica, el transporte, etcétera, etcétera. Y por todos lados lo va pescando el IVA, con tasa del 19%. Entonces calculen ustedes qué porcentaje de lo que gana realmente lo entrega al fisco y impuestos. Y además de eso, claro, tienen las cotizaciones obligatorias para seguridad social y para salud. La parte de la AFP y la parte de la ISAPRE. Y eso jibariza el ingreso. ¿Hasta qué nivel se puede decir que la gente es pobre? ¿Dónde empieza la clase media? ¿Dónde termina la clase media? Son puntos en los que no hay acuerdo. En los que no hay acuerdo. Pero en este Chile de hoy, que nos dicen que a fines de este año va a estar sobre los $20.000 per cápita, no será lógico desgravar absolutamente hasta $1.000.000. Es decir, el doble, más del doble de lo que hoy es el tramo exento. Y no será lógico cambiar la progresión. Y a partir de los 4 o de los 5 millones, en que ya se está sobre lo que es clase media típica, aumentar, acelerar la escala. Si lo que buscamos es realmente igualdad, esta corrección integral se va a tener que hacer. Se va a tener que hacer porque el sistema tributario chileno va a seguir siendo regresivo y va a seguir siendo inequitativo. Último tema, y perdónenme que me haya alargado. El tema de las pymes. Yo creo que la reforma más importante es la que destacó Carlos, que tiene que ver con el tema del IVA. Quisiera en esto enfatizar lo que él dijo para que lo entendamos plenamente. Lo que ocurre es que el impuesto al valor agregado es un impuesto de recargo.
el que vende o el que presta el servicio tiene que, cuando su venta la hace a alguien que tiene también la calidad de vendedor o que es un prestador de servicios, tiene que facturar el monto de el bien que vende o el servicio que presta más el impuesto al valor agregado. Y el adquirente tiene que pagar el total. El vendedor entonces, y aquí es donde está la gran innovación en materia de IVA, el vendedor entonces el día 12 de cada mes tiene que declarar y pagar los impuestos que recargó con deducción de los impuestos que soportó en el periodo de que se trata. ¿Qué es lo que ocurre con la pequeña y la mediana empresa? Y esto hasta un nivel bien medio, que son proveedores de grandes empresas, las grandes cadenas de supermercados, por ejemplo. Piensen ustedes en los miles de agricultores que hay en Chile, que le entregan a las lecheras su producción de leche, que le venden sus productos a los supermercados o algunos exportadores, etcétera, etcétera. Ellos tienen la obligación, en el momento en que efectúan la entrega, de emitir la factura. Pero resulta que les pagan 60, 90, a veces 6 meses después que se efectuó la venta y que se devengó el impuesto. Por lo mismo, ese pequeño productor ha tenido que pagarle al fisco dentro de los 12 primeros días del mes siguiente a aquel que vendió, y no ha visto un peso. No ha visto un peso. Consecuencialmente, tiene enormes dificultades de caso, que lo ahogan y que en muchos casos terminan quebrando. ¿Qué es lo que hace la reforma? En estos casos, que a gran escala, produce un cambio de sujeto. De modo que es el comprador, el grande, el que tiene que emitir la factura y retener el impuesto, y declarar y pagar el impuesto. Por esta vía vamos a poder elevar el rendimiento del IVA y vamos a poder poner a buen recaudo a los pequeños y a los medianos. De modo que decir que la reforma es atentatoria al interés de ellos me parece absolutamente fuera de lugar y absurdo. Y en lo que tiene que ver con impuesto a la renta, hay dos regímenes alternativos: el régimen normal, que es el que aquí se describió, y un régimen especial que está en el artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, que es un régimen simplificado y que tiene ventajas más o menos claras. Construir un país es un proyecto abierto de carácter permanente que exige esfuerzos múltiples y muchas veces sostenidos en el tiempo. No hay soluciones mágicas de un día. Esta reforma está en la buena senda, porque apunta a, por un lado, generar mejores condiciones para el crecimiento y para el desarrollo del país, y por otro lado, a mejorar los niveles internos de igualdad. Por esa razón hay que apoyarla, pero les reitero que es parcial e insuficiente, y sería muy bueno que el Partido Radical, el gran impulsor sobre todo de la descentralización y la regionalización en Chile, desde su nacimiento, así lo gritara con el pulmón de todos nosotros. Gracias.